Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de todos los miércoles aquí Desatando Pies y Manos. Y seguimos siguiéndole los pasos a estos dos hermanos nacidos de Abraham, de diferente madre, que por lo que hemos visto tienen mucho que decirnos, tienen mucho que darnos y aportarnos, arrojarnos luz al respecto de la palabra de Dios. Y esta no va a ser la excepción. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que podamos iniciar con nuestro devocional y así continuar con esta parte que, bueno, creímos que íbamos a concluir la semana pasada, pero vemos que todavía tiene mucho que darnos este tema y pues no podemos dejar pasarlo. Por eso abrimos este capítulo más para no dejar pasar esta oportunidad de seguir, ahorita que estamos frescos con este tema, escudriñando qué está pasando con estos dos hermanos, eh, cómo fueron engañados, qué fue. Bueno, ya vimos en el estudio anterior que en uno obró la carne y en otro y la incredulidad y en el otro el engaño directamente al enemigo, que es lo que vamos a demostrar en esta ocasión. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has convocado, nos has traído con bien a este estudio. Te pedimos que nos ponemos a cuentas contigo, Señor, si hemos cometido alguna falta, algún pecado en este tiempo, algo que no te agrade, que te es estorbo para que tu influencia reine sobre todas nuestras vidas y en todas las áreas de nuestro ser, de nuestra existencia, Señor. Si hay algo que está estorbando para que tu influencia pase a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestros semejantes, a nuestros cercanos, Señor, te pedimos que hoy pues nos muestres, nos reveles a nuestra vida y pues es nuestro deseo que tú lo retires para que puedas seguir siendo la influencia en todos los aspectos y en todos los rincones de nuestra vida, que nos hagas esos cambios que den testimonio de que tú reinas en nuestro corazón y habitas en nuestro corazón. Te lo pedimos también por nuestros familiares, las personas por las que hemos predicado toda esta semana y por las que has de traer a nosotros, que este estudio sea de bendición para todos ellos, que lo podamos compartir de hoy en adelante para acercar a cada vez más personas a los pies de tu Hijo Jesucristo por la obra que tú mandaste hacer a Él en aquella cruz a través de su sacrificio y de la sangre preciosa que ha dado para todos nosotros. Te lo agradecemos, te pedimos que este tiempo esté en tus manos, que no seamos distraídos, sino enfocados en la influencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues adelante, vamos a dar paso a este devocional. En este caso, pues ya tenemos a Jorge preparando esa parte del devocional. Y bueno, decía yo que venimos del estudio anterior de Ismael y de Israel. ¿Y por qué nos ha interesado tanto este tema? Este tema nos ha interesado porque hay una promesa en todos los descendientes de Ismael y de Israel, que por alguna extraña razón que vamos a tratar de nosotros dilucidar en este tiempo, por alguna extraña razón, el enemigo pues ha apartado su mirada de esa promesa que ellos tienen. Y más aún, siguen en esa promesa, pero esa promesa lo sigue manteniendo en el pacto de la ley, lo sigue manteniendo en la ley. Y hay algo, creemos nosotros, que no les da pie o permiso para que entren en la gracia de Dios que hizo a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, ya establecimos en el estudio anterior cómo Esaú, hermano de Jacob, tomó para sí mujer de las hijas de Ismael. También observamos que el pensamiento de Esaú refleja cierto rasgo de resentimiento, ya que vemos, ya que debemos recordar que su hermano Jacob tomó la bendición por medio de una mentira. Sin embargo, también vemos y observamos que es nuestro sentir
que no es contra la descendencia de Ismael ese resentimiento. Y en ello podemos asumir que la descendencia de Ismael no eran ajenos al pueblo de Dios y aún más, puesto que Dios hizo pacto con su padre, entonces la separación entre estos dos hermanos no se puede adjudicar a que Ismael fuera hijo de la esclava. Ahí tenemos un dato importante que debemos de enfocarnos, pues no siendo la separación producto de que Ismael es hijo de la esclava, entonces, ¿qué separó a estos dos hermanos? Bueno, eh, específicamente, ¿dónde inicia esta separación? Entonces, vemos que ya vimos en el estudio anterior cómo Esaú, pues sí tiene cierto resentimiento, pero ese solo compete a la parte de Isaac. Entonces ahí con Isaac, ahí empieza un problema, pero no se traslada con la descendencia de Ismael. Entonces la pregunta que a contestar es, ¿qué metió esa división? Ok, para poder llegar a este punto, primeramente tenemos que entender que la palabra de Dios y la redención por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo es para todos. Más aún, es para ismaelitas y es para israelitas, puesto que dos cosas fueron manifestadas. La primera la podemos ver en el libro de los Hechos, donde vemos que Pedro, por medio de una visión y posteriormente por la palabra del Espíritu Santo, se le revela la salvación para los gentiles con la vida de Cornelio. Él y su familia recibieron el bautismo del Espíritu, como así los apóstoles en el día de Pentecostés, a lo que Pablo dio testimonio en Jerusalén. Ok, entonces, vemos en el libro de los Hechos 10, ahorita no lo vamos a ver, dentro de los estudios también hay un apartado donde vemos esa situación, donde a Pedro se le revela que el Evangelio es para los gentiles. ¿Y de qué manera se le revela? Entra en una visión, baja un pergamino, él sentía hambre y dice, la voz dice Dios, hijo de hombre, mate y come, a lo cual Pedro dice, nada inmundo he comido yo hasta el momento. Y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Y para enfatizar esto, el Espíritu Santo le habla a Pedro, diciéndole que van a venir unos hombres por él para llevarlo a casa de Cornelio. Y lo más importante de todo esto es que cuando ya está Pedro dando palabra a Cornelio y su familia, pues todos recibieron el Espíritu Santo mismo que ellos recibieron en Pentecostés. Así que vemos también que Pedro dio testimonio de este hecho en Jerusalén. Entonces, ahorita vamos a concentrarnos y les voy a pedir que me acompañen al libro de los Hechos 13, donde vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. ¿Por qué es importante este capítulo de Hechos 13? Porque en nuestro estudio de Gálatas vimos que Pablo fue a la iglesia de Judea, o sea, Pablo se le revela a Cristo, les voy a hacer algo decirles cómo está la situación, ¿no? Pablo, antes de escribir la epístola de Gálatas, que es la segunda que se escribe en la Biblia, y lo pueden ver también en la línea de tiempo, vemos que Pablo pasa un tiempo, luego va a buscar a Pedro, va a buscar a los apóstoles, se encuentra con Pedro, pero va a la iglesia de Judea, donde Santiago la precedía. Y es ahí donde es confirmado su ministerio. Y ahora, en este capítulo, vamos a ver, a corroborar que eso pasó en el libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a ver tres cosas fundamentales y pónganme muchísima atención.
La primera va a ser la confirmación del llamado de Pablo, también de Bernabé, pero ahorita nos vamos a enfocar en la parte de Pablo. Dos, vamos a ver la existencia de los hijos del diablo, o sea, existen hijos del diablo por ahí regados, y ellos tratan de trastornar los caminos de Dios para desviar la verdad y evitar que la salvación llegue a su destino. Y también, por último punto, vamos a ver el supremo llamamiento a lo que los descendientes de Abraham y los gentiles estamos todos llamados a la obra de Dios, por la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz, haciendo la obra que Dios le mandó hacer. Es un sacrificio sin pecado, el sacrificio perpetuo que obra para todos los hombres para alcanzar la reconciliación con el Padre. Entonces, si me gustan acompañar, vamos a dar lectura al libro de los Hechos 13. Síganme de cerca porque voy a irme saltando algunos, quizá me salte algunos versículos, pero yo se los voy a ir diciendo. Y aquí sí vamos a echarle mucha lectura. Entonces, con esas tres cosas en mente que les di, vamos a dar lectura a este capítulo que es maravilloso. Capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Miguel, Lucio de Ciné, Manaé, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Vean nada más la función que este falso profeta estaba haciendo en ese momento. Ya estaba ahí puesto para estorbar, puesto para torcer la palabra de Dios. Y en el verso 7 se nos declara lo siguiente, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este procónsul se convirtió, este procónsul recibió la palabra de Dios. Pero veamos que este mago falso profeta judío llamado Bar Jesús estaba con el procónsul, ya estaba ahí con él hace un rato. Y verso 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, verso 10 dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Verso 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pargi de Panfilias, por Juan apartándose de ellos. Entonces Juan se aparta de ellos en lo que ellos se vuelven a zarpar.
Y dice verso 14, ellos pasando por Pargue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Ok, nos damos una pausa rápido. Bueno, ya vimos esta situación y ese es el primer punto. O sea, el primer punto ya lo establecimos, vimos que Saulo fue confirmado. Y si vamos a la epístola de Gálatas, nos vamos a dar cuenta que Pablo lo expresa en esa epístola, donde él expuso ante las personas más maduras de la fe todo lo que Jesús le había revelado para que entonces le confirmaran su ministerio. Y el paso 2, aquí es importantísimo ver cómo había en esa persona que iba a ser llamada a ser salva, había una persona a la cual el Espíritu Santo le llamó hijo del diablo y que le dice que tuerce los caminos rectos del Señor. Entonces, veamos exactamente qué fue lo que pasó cuando Pablo llegó directamente a la sinagoga a hablar. Dice verso 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señales de silencio con la mano y dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantando los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia, su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tierra de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios le levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su cierre, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo está enfatizando del linaje de Abraham, hijos del linaje de Abraham. Ok, más adelante Pablo en sus epístolas va a decir que los hijos de la esclava y los hijos de la libre eso es una alegoría, poniendo nuestra mirada nuevamente donde no está haciendo diferencia al decir hijos del linaje de Abraham. Ahí no está haciendo ninguna diferencia. Y más claramente se va a ver más adelante. Entonces, ya establecimos que Dios le revela a Pedro en el capítulo 10 que la bendición, la salvación es para los gentiles. Y ahora Pablo va a confirmarlo de la siguiente manera. Entonces, sigue su discurso Pablo diciendo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes
no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Chequen que Pablo está enfatizando que en su ignorancia entregaron a Cristo cumpliendo las palabras de los profetas. Y esto lo compartimos a todos los que nos están viendo, que son estudiosos de la palabra, para que consideren estas palabras que está diciendo Pablo. Consideren que en la ignorancia, cuando fue entregado Cristo, Dios, sabiendo en su preconocimiento esta situación, dio cumplimiento a todas las profecías. Y sin hallarle en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces hizo promesa a Ismael e hizo promesa a Isaac. Y ese pacto que hizo con ellos dos fue vertido por la parte de Isaac, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo de así, os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, verso 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo ya está dando este testimonio y está hablándoles, dándole los pasos, los detalles a través de los cuales ellos pueden constatar por sí mismos que la palabra que él está dando es fiel y verdadera. Pero ¿qué pasó entonces? Ok, ya vimos un obstáculo, ¿no? El hijo del diablo. Por ahí andaba siendo obstáculo. Y ahora vamos a ver otro obstáculo. Ese obstáculo que viene ahorita es la incredulidad de aquellos. Entonces va Pablo, habla las cosas y vamos a ver en el verso 42 qué fue en qué se desenlazó esta situación. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo, Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna,
he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y algo así pasó en aquella época con Cristo. Cristo, su primer discurso dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? Lo rechazaron. Dicho esto, entonces, Jesús siguió adelante predicando las buenas nuevas de su llegada. Entonces, ya encontramos aquí dos situaciones increíbles. Tenemos obrando en estos dos pueblos, vemos obrando dos situaciones. En una, los hijos del diablo. Y en la otra, el rechazo a recibir la bendición de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y es la incredulidad lo que está obrando ahí fuertemente. ¿Qué más elementos tenemos para ello, no? Sigue la palabra de Dios hablando, ¿no? Y Pablo nos revela que dentro de este rechazo hay una profecía, y nos las da en el verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pues vemos que qué impresionante es cuando cerramos todo nuestro pensamiento y nuestra mente y en vez de poner a consideración lo que nos están diciendo de una manera profunda y con estudio, luego el rechazo, el ataque, y así actuamos muchas veces con Dios. Esto para nuestras vidas lo podemos ver de la siguiente manera. Muchas veces Dios nos está diciendo que sigamos una dirección. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestra carne? ¿Qué hacemos nosotros en nuestro pensamiento? De entrada, rechazamos. Y véanlo con ustedes. ¿Cuántas veces nos han acercado a un hermano, a exhortarlo, a darle palabra por parte de Dios? Y lo primero que hacen es el rechazo. No ha sido distinto aquí para con el estudio, porque cuando abrimos este tema, pues de entrada hubieron personas que rechazaron el tema. ¿Y qué me ha pasado a mí después de 7 estudios? Me ha sorprendido que estos mismos hermanos, ya escudriñando un poco más y poniendo a consideración, pero ¿por qué lo pusieron a consideración? Porque de estos hermanos que yo hablo ya tienen al Espíritu Santo, ya tienen la gracia. Entonces vemos cómo Dios se vuelve a manifestar en ellos y los mueve, empiezan a estudiar, Dios empieza a arrojarles luz sobre este tema y luego, ¿qué me ha sucedido? Que hablan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. Y siguen adelante con esto. Vamos a tener ya casi una pausa. Yo les pediría que hiciéramos la pausa desde ahorita para poder retomar en 9 minutos el tema y poder seguir con esto. Entonces, si les parece, voy a dar por terminada la sesión y volvemos a entrar. Pero quédense con esta idea. Vean cómo aún entre personas que ya recibieron la gracia, hay este tipo de situaciones. Y el mensaje que a mí me decían, lo que me dice, ¿y a mí de qué me sirve saber de los ismaelitas? ¿Y a mí de qué me sirve saber que si los árabes son descendientes de los ismaelitas? Y quiero decirles a todos ustedes que estamos en un estudio de evangelismo. Entonces, ¿de qué nos sirve? De que abramos el entendimiento, abramos la mente para que tengamos en nuestra radar también árabes, judíos, chinos, japoneses,
y demás nacionalidades y quitemos las nacionalidades de nuestro pensamiento y simplemente vayamos a los que al Espíritu Santo ponga en nuestro corazón y les prediquemos el Evangelio. Y tener este conocimiento nos ayuda a tener empatía con la circunstancia de la que ellos están viviendo y de la que Dios los está sacando. ¿Cómo voy a tener yo empatía con un árabe, con un libanés, con un esto, con un otro, si no tengo este conocimiento y saber que está sacando los dioses del engaño a los que han de ser llamados a ser salvos? Dicho esto, entonces, vamos a terminar con la primera parte del estudio y nos conectamos en el siguiente tiempo para poder darle continuidad y aprovechar, dar el devocional que nuestro hermano Jorge hizo a bien desconectarse para que tuviéramos que seguir con el estudio, ¿no? Bueno, pues aquí les agradecemos. 9 minutos, por favor, tómenlo en cuenta para poder entrar. Gracias. Eh, Vamos a dar paso al devocional, aprovechando que estamos de regreso, para que podamos completar pues el programa del estudio. Adelante, Jorge, te paso los micrófonos. Ok, gracias. Hola hermanos de nuevo. Ahora vamos a hablar del Salmo 34, los versículos 4, 6 y 7. Habla David pidiendo protección divina. Dice el versículo 4: busqué a Dios y él me oyó y me libró de todos mis temores. El versículo 6: este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7: el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí en el versículo 4 debemos de diferenciar en pedir y buscar. No es lo mismo pedir que buscar. Cuando pedimos, nos convertimos en jueces y nosotros mismos estamos diciendo que es justo que nos dé lo que pedimos. Decirle que nos lo merecemos y estamos exigiendo a Dios mismo que nos lo dé. Que por eso oramos, para esperar una respuesta positiva de Él. Es como exigir: yo cumplo, oro a ti y pido entonces la respuesta. ¿Qué espero de Dios? ¿Que me complazca? ¿Crees que sea correcto? Busquemos a Dios, pero de una manera diferente, por amor, no por necesidad de un favor o a cambio de rectitud moral. Debemos de ser amorosos con el Padre de todos nosotros, saber que nos ama y nos escucha. Él ya sabe lo que nos sucede y necesitamos, no creo que le vamos a poner al tanto de nuestra situación. En el versículo 6 dice: este pobre clamó y él lo oyó, y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué hacer? Debemos rendirnos a sus pies y aceptar su voluntad. Recuerda que la prueba o tribulación que estás pasando, Él lo sabe, y quiere enseñarnos algo o templarnos en algo. Pero esperemos que nos hable y nos dé instrucciones precisas y así obedecer. Y así, si algo sale mal, ya tenemos a quien culpar. Al final sabemos que quienes somos fieles como Él lo es, nos apoyará en todo momento y situación. No pasa nada que Dios no sepa o sea. Es aceptar su voluntad buena, agradable y perfecta. Acercarte a la palabra, lee la Biblia y tendrás mejor comunicación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí la respuesta que quiere decir, la instrucción directa de que quiere seguir al pie de la letra, obediencia total. Ahí sí verás que el ángel de Dios está con nosotros, acampando alrededor de nosotros. Su palabra y promesa nos lo dice definitivamente, por temerle, por saber que si no obedecemos y escuchamos, no podemos hacer nada sin Él. Sin Él, nada. Así está escrito. Padre, tu sabiduría está en toda la Biblia. No hay nada que se te haya olvidado. Decirnos, acostumbrarnos a saber orar y a buscar tu reino sin ningún interés de por medio absoluto, que sea nuestra fe, que es un don tuyo que nos has dado para seguirte fiel y verdaderamente, ya que sin ella sería imposible agradarle y así poder seguir el camino a la verdad y a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, gracias por el devocional. Está muy interesante el tema de de cómo las palabras generan una intención, ¿no? Entonces, así hay que tener cuidado con las palabras que usamos. Ok, entonces, veamos lo siguiente. Hemos dado lectura a capítulo 13 del libro de los Hechos, donde Pablo es confirmado en su ministerio. El Espíritu Santo dice: este me es instrumento para llevar la palabra a los gentiles.
sale con Bernabé, se presenta y se topa con un hijo del diablo, que está buscando que el procónsul no reciba la gracia, no reciba la salvación. Y buscando apartarle. Y este factor es importante tomarlo porque la hipótesis que estamos planteando hoy, en este día, tiene que ver con eso. Entonces, aquí encontramos la prueba de que los hijos del diablo, así como trataron de estorbar y desviar la salvación para el procónsul, así también, por este hecho, podemos aseverar que el linaje de Ismael fue engañado en el año 600 después de Cristo, apartando sus corazones del Dios de Abraham. Y lo que les vamos a decir son los elementos que encontramos para establecer esta hipótesis. Entonces, uno, la aparición dentro de los textos del libro de los Hechos de un hijo del diablo estorbando al procónsul. Dos, que 600 años después de Cristo aparece una situación la cual los aparta del Evangelio de Dios. Y peor aún, los aparta del Evangelio de Dios y hace ver a Jesucristo como un profeta y no como la propiciación de Dios para la salvación de todos. Entonces, esto es fundamental, ver el fruto de esa desviación, donde su conducta no refleja al Dios de Abraham. ¿Qué estamos viendo hoy? Un pueblo que desciende de Ismael, con el cual Dios hizo pacto, pero hoy en día no reflejan la personalidad del Dios de Abraham. Pues el Dios de Abraham proveyó el agua, salvando la vida de Ismael. El Dios de Abraham proveyó el sacrificio, salvando así la vida de Isaac. En ambos dos casos estableció por estos dos hermanos que él no solo es el creador de la vida, pero él no la destruye. Y que él estableció en ese momento, por esas dos situaciones, Dios se revela a todos nosotros estableciendo que él iba a proveer la salvación. Y es por eso que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan es el hecho que esas palabras de Juan 3:16 son verdaderas, que todo el que no cree en Jesucristo anda perdido, divagando entre filosofías, divagando entre artilugios de hechicería, a través de los cuales quieren tomar decisiones y quieren saber y conocer la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios ya está expresada en el Evangelio, en la palabra de Dios, y expresada de principio a fin, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En todo ello está sellada este libro, donde ya no hay que añadirle ni quitarle nada, y al negar eso, al no creer en Jesucristo, se pierde. Y esta promesa ha sido cumplida en la obra de Dios con la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y testificada por la historia de los apóstoles, quienes entregaron sus vidas menospreciándolas hasta la muerte, por la influencia del Espíritu Santo que ellos recibieron. Romanos 10, 8 y 9. Pues esta es la fe que hemos recibido, que si confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y creemos que Dios le resucitó de entre los muertos, por gracia será salvo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8.
Vemos en estos dos versículos, Romanos 10, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, aquí vemos que Pablo nos dice a nosotros, aquel Pablo que estuvo yendo de sinagoga en sinagoga, que le habló tanto a la descendencia de Israel como a la descendencia de Ismael y que le habló a los gentiles, aquel Pablo que les está diciendo, concreta en la obra de Romanos y complementa con el libro de Efesios, que la gracia, que la salvación fue dada por Dios por gracia, no por ninguna obra de hombre. ¿Y esto para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Y qué estamos viendo a todos aquellos que rechazan esta verdad? Estamos viendo que hacen la obra de sus manos. Estamos viendo, por un lado, que no reflejan al Dios de Abraham, tanto uno como el otro. No reflejan al Dios de Abraham, donde donde reconocen que Dios ya proveyó el sacrificio. Y como dijimos en estudios anteriores, esta situación está llevando a cada uno a un desenlace que está también contemplado en la palabra de Dios, provisto por nuestro Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis que fue revelado a Juan por boca de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos que nos ven y que nos acompañan, sepan ustedes meditar en esto que hemos compartido para bien, preparar sus corazones para compartir el Evangelio tanto a unos como a otros, para todos aquellos que están siendo engañados. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay los hijos del diablo buscando engañar y apartar el corazón de esa fe de Abraham. Y para los gentiles vemos también que están siendo llamados a recibir el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, a recibir el Evangelio de Jesucristo para compartirlo, para compartirlo. Sin embargo, también sabemos que muchos serán engañados. Entonces, ponemos a su consideración esta situación y si tú que nos estás escuchando has creído que Dios le resucitó de entre los muertos para que todo el que crea en él no se pierda, mas por su gracia sea salvo, y que esto no es un don que viene de los hombres, sino es un don que viene de Dios, te invitamos a hacer esta oración con todos nosotros y todos aquí en compañía de todos nosotros. Repite con nosotros estas palabras. Señor Jesús, gracias por haberte manifestado a mi corazón, por haberte revelado a mi vida. Pues yo estaba perdido, Señor, sin camino, sin brújula. Te pido perdón porque al haberme apartado he pecado contra ti. Pero hoy, por la obra de tu Hijo Jesucristo, restauras mi corazón y mi relación contigo. Por eso te pido que sean nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, que entre en mi corazón, que sea su influencia divina en mi corazón reflejada en mi vida, incluyendo la gratitud, para que yo y mi casa seamos salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si hoy que nos has acompañado, tú has hecho esta oración con nosotros, te invitamos a que dejes una manita arriba, un comentario si gustas, porque Jesús dijo que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, él lo confesará delante de mi Padre. También nos ha declarado que ha ido al Padre para hacer morada para todos los que le han recibido. Estamos prestos a ese tiempo. Han habido muchas señales, estábamos comentando ya al principio, que el engaño está desbocando. Mundo influenciado por el enemigo está volcándose a engañar a todo el mundo y convencerlos de que estamos viviendo una realidad que no fue hecha por la mano de Dios, sino que es un diseño inventado por el hombre, por una mente superior, de la cual dista mucho de estar
dentro de este evangelio. Sin embargo, la palabra de Dios sí da testimonio de la creación, sí da testimonio de la ciencia, sí da testimonio de todo lo que hemos visto. La palabra de Dios en el principio habló de que del ADN y luego posteriormente descubren el ADN confirmando que toda semilla de su fruto. Entonces, siempre te vamos a invitar a que reflexiones perfectamente la obra de Jesucristo y escudriñes si las palabras de Pablo, el testimonio de Pablo, testifican que Cristo es el Señor Salvador. Hemos terminado. Si alguien quiere comentar algo, por favor, están abiertos los micrófonos. Tenemos todavía algún tiempo para que sean breves y comentarlo. Adelante. Maestro, buenas noches a todos. Yo nada más tengo una duda todavía, perdón. Ya ve que estamos comentando de Ismael y de Abraham. Entonces, este, pues para mí Ismael son los enemigos de los descendientes de Isaac. Entonces se puede decir que son nuestros enemigos porque nosotros venimos del linaje de Abraham. Entonces, ¿se puede decir que los descendientes de Ismael son nuestros enemigos? A ver, hermana, qué bueno que tocó este punto porque tenemos que, si usted lo pensó, ¿cuántos más lo están pensando ahí? Eso no es cierto. Paso número uno, todos los árabes vienen de Ismael. Ismael fue el hijo que tuvo Abraham con la esclava, Agar. Y Dios hizo una promesa con ellos. ¿Por qué iban a Ujú. ser llamados a ser enemigos nuestros? Si es justamente lo que estamos exponiendo aquí. Qué bueno que me lo toca el tema porque ahora sí me voy a extender un poquito más. Y por eso estamos hablando de los hijos del diablo. Los hijos del diablo quisieron engañar al procónsul. Entonces, ¿cuál es nuestra tesis? La postura que estamos queriendo compartir con todos, que 600 años después de Cristo vino un hijo del diablo a hablarle a los árabes, a los ismaelitas, para apartarlos del Evangelio de Jesucristo y darles un Evangelio adulterado. Y en el estudio anterior dijimos que Pablo lo mencionó. Pablo dijo, si un ángel bajado del cielo o cualquier otra persona les da un evangelio diferente al que le estamos dando, sea anatema. Qué impactante que Pablo lo dijo en el año 50 y tantos después de Cristo, y en el año 600 aparece que es que un ángel le dio a una persona un evangelio, y este cuate, porque no quiero decir nombres, todos me van a entender, los que tengan que entender me van a entender. Entonces llega un ángel, se aparece un cuate, este cuate va con los judíos, presenta el evangelio que el dichoso ángel le dio, que no es otro más que el diablo. Entonces va, presenta el evangelio, como los judíos no lo rechazan, va con los árabes y los árabes se adoptan. Yo por eso soy muy enfático a que estudiemos mucho de lo que estamos hablando. Entonces, para poder estudiar lo que está pasando ahorita en Israel y los bombardeos que están pasando en Gaza, primero tenemos que aceptar que vienen del linaje de Ismael. Paso uno. Paso dos, que fueron engañados y están siguiendo no al Dios de Abraham, ya dicho con todas sus letras, ¿no? Entonces, ¿cómo los vamos a tomar por enemigos si los... Exactamente ahí era mi confusión, maestro, porque usted acaba de decir eso. Y yo digo, bueno, ¿cómo es de que pues los enemigos de Israel, porque hay que ser así No, no, se no. llama, Los se habla enemigos ahorita? de Israel solo es uno, Satanás. Ujú. A ver si aclaramos esto. O sea, y Satanás no es el enemigo de Israel, es enemigo de Dios. Entonces vamos a poner en orden las ideas. Dios tiene un enemigo que ha querido destruir la obra de Dios desde el principio. Y él va a buscar engañar a cualquiera que pueda para ir en contra de Dios. Engañó a Eva,
engañó a Adán, provocó la caída, quiso luego entonces quiso tentar a Cristo, o me van a decir a mí que fueron los árabes los que tentaron a Cristo, ¿no? Ok, sigamos adelante. Entonces tentó a Cristo, pero es Jesucristo, man. Tan, tan. Sigue adelante, quiso estorbar en esto que vimos, quiso estorbar a Pablo, quiso estorbar a Bernabé, quiso engañar a todos, usó la incredulidad del pueblo de Israel y atacaron. ¿Quiénes atacaron? A Pablo y a Bernabé. No fueron árabes, fueron judíos. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que entonces vamos a decir que los judíos son enemigos nuestros? Tampoco, ¿verdad? Están bajo el engaño. ¿Por qué? Porque al rechazar a Cristo, continúan en la dirección del engaño. Y están buscando extenderse a un futuro que ya pasó. Están buscando extenderse a una salvación que ya vino. Están buscando extenderse, y lo dijimos en los estudios anteriores, están buscando extenderse a un Salvador que ya vino. Entonces el Salvador al que se van a extender va a ser el mismísimo Chanclas que engañando al pueblo del linaje de Ismael, le van a entregar el poder y engañando al pueblo judío, van a colaborar con esa situación para luego ser atacados por el mismo Chanclas, ya que con todo el poder en sus manos. Entonces vemos a dos personas engañadas. Vemos a los dos hijos de Abraham engañados. No, y es lo que hemos tratado de establecer en estos estudios, que son hijos de Abraham y que han sido engañados, y todo el que piense lo contrario está en un error. Hagan lo que quieran, los hijos de la esclava son hijos de Abraham. Háganle como quieran, los hijos de Isaac son hijos de Abraham. Pero unos fueron destinados para propiciar la salvación para todos nosotros, que fue la descendencia de Isaac. ¿Cuál es la bronca? Ahora también eso es un problema. Luego entonces seguimos afirmando que no aceptamos la voluntad de Dios. Porque si a Dios le plació usar a la descendencia de Isaac por los motivos que él sabe, ¿quiénes somos nosotros para contender contra eso? Entonces nos dejamos engañar y ahora nos aferramos a que no. Ahora, si Dios no va a dar el Mesías por medio de mi descendencia, pues yo voy a poner al mío. Y cuidado con lo que están pidiendo. Ustedes están pidiendo que el Mesías venga por parte de ustedes. Cuidado con lo que están pidiendo, porque lo que va a venir por parte de ustedes no viene de la voluntad de Dios. ¿Y cómo es posible que sigan diciendo que recibieron un evangelio, que recibieron de un ángel del cielo, este, toda esta situación, cuando eso que recibieron los ha llevado a sacrificar a sus hijos, los ha llevado a sacrificar a sus familiares, los ha llevado a contender y a matar a sus hermanos, a sus medios hermanos. Los ha llevado a matar a sus medios hermanos, los ha llevado a matar a sus hijos, a matar a sus esposas. Y entonces tú me puedes decir que ese es el Dios de Abraham. O sea, cuando el Dios de Abraham se manifestó a todas luces, no tomando la vida de Ismael y no tomando la vida de Isaac. Entonces, ¿a qué Dios está siguiendo? Y si tú que me escuchas esto, ya te cayó el 20, regrésate y haz esta oración con todos nosotros. Regrésale al video, haz esta oración con todos nosotros, con todas las fuerzas de tu corazón, porque Dios hoy ha querido tocar tu corazón y salvar tu vida. Perdón, hermana, pero tenía que aventarme todo esto. Ya que me dio pie, o sea, ya que me dio pie, pues no pude detenerme, ¿no?
Espero que con esa entusiasmo, espero haberles transmitido la carga que trae mi corazón respecto a este tema. Y no sé, ¿quedó claro la pregunta? Muy clara, sí. Muchas gracias. Le doy gracias al Espíritu Santo que habló a través de usted, maestro, porque siempre ha sido ese, así como que mi confusión. Y hace rato que tocó ese tema, yo dije, ¿cómo entonces es que si los dos fueron hijos de Abraham, no pudo haber escogido porque dice la palabra que Dios murió para todo el mundo, entonces también murió para los ismaelitas Claro. y la De, descendencia. de hecho, hay Entonces, un, yo, era mi confusión, pero sí, claro que me quedó muy claro que el que está interviniendo es Satanás. Ujú, mira, si Dios llevó un propósito, de hecho, lo dijimos en el estudio anterior que le iba a dar 12 reyes, de los cuales pensamos nosotros en el Apocalipsis dice que vendrán 10 reyes que nunca han reinado. Y más adelante, cuando vemos todo lo que habla Dios de Ismael, vemos que Dios se refiere a que le nacieron 12 príncipes. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que le nacieron 12 príncipes. Luego entonces pensamos que esos 10 reyes que no han reinado vienen del linaje de Ismael, pero por el engaño, Chihuahua. O sea, ujú. todos hemos Sí, pasado por eso. Mira, aquí nadie me va a venir con mentiras. Todos hemos estado en la situación de los ismaelitas, de los árabes. Todos en algún momento hemos sacrificado a nuestros hijos, hemos sacrificado a nosotros mismos, solo porque Dios nos salvó y nos detuvo de hacer una tarugada. Pero muchos que nos ven, y aunque no sean ismaelitas o lo que es, o de Isaac, todos han hecho eso. El hombre apartado de Dios, en su carne de pecado, ha hecho barbaridades con sus hijos, con sus esposas, esposas con esposos. O sea, ¿cómo puede ser que una mujer, este, no me digas que viene de Dios, que una mujer mutile a su esposo, ¿verdad? O lo mate y lo haga pozole. Pues eso no viene de Dios. Adelante, Jorge. Sí, aclarando, Juan, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no mandó a condenar al mundo, sino a salvarlo de la condenación del mundo. La respuesta es también que por eso hay cristianos chinos, iraníes, árabes, mexicanos, argentinos, de todo el Has mundo, dicho bien. ¿Cuántos porque es para tuchimenos todos hay? la salvación, es para todo el Ahí mundo está. cuando vino Cristo. Ajá. Entonces no es enemigo de Dios. Quien es enemigo de Dios es Satanás, el chanclas. Ajá. Entonces nadie es enemigo, o sea, de todos los que estamos aquí, la incredulidad de que han llegado, de que todo lo malo ya es bueno y lo bueno malo, que es a lo que nos está llevando al apocalipsis, de aquí para adelante, en todo este tiempo, cuando llegue ya el arrebatamiento y todo eso, por eso todo el mundo va a poder ser salvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver el poder del anticristo que va a llegar y a la media de la tribulación en adelante, todo el mundo le va a dar a Dios para que la oportunidad para que se arrepiente y sea salvo, ¿no? Ese es un comentario que, bueno, Sí, añadiría. pero imagínate qué sufrimiento, mano. O sea, No, sí. lo que nosotros estamos haciendo con reunirnos en este estudio y luego compartirlo, pues es pues tratar de tocar los corazones que Dios va a llamar para este tiempo, los que va a reservar para aquellos tiempos finales. Pues a mí me da mucha carga en mi corazón, me da mucha tristeza. Una vez llegó una persona, chequen esta acción. No, que la tierra plana, que la tierra plana, que la tierra, así duro, duro y dale con la tierra plana. Agarré a la persona, le dije, ven, dame unos minutos. Y le puse un video en tiempo real. Hay un satélite que en tiempo real estás viendo a la Tierra. Se lo puse, velo. Y empieza a ver la Tierra de día, luego te hace de noche y luego ve todas las ciudades iluminadas. ¿Dónde está lo plano, hijo? Dando por lo que nos han dicho que orbita, esos satélites artificiales están orbitando alrededor de la Tierra. Luego hay una contaminación de desechos de satélites, confirmando lo que Dios dice
la palabra de Dios dice que no íbamos a poder pasar de un límite. Y le han echado ganas y no pasan. El ser humano no ha podido pasar esos límites que Dios ya, en su preconocimiento, predestinó. Y solo están confirmando lo que la palabra dice. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se dan el tiempo de estudiar lo que escrito está? No a la luz de lo que creen, no a la luz de lo que le dijeron, no a la luz de sus creencias, de sus pensamientos, de sus costumbres, a la luz de lo que escrito está. ¿Por qué no se dan ese chance de decir qué escrito está? E incluir el Evangelio propiciado por Jesucristo. El Evangelio testificado por el Espíritu Santo a través de todos los que le recibieron. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios entraba en algunas personas, pero ya en los tiempos de la gracia está en todos los que le recibimos. Y nosotros como grupo de evangelismo, ¿qué hacemos? Buscamos que todos los hermanos que le recibieron caminen en el Evangelio, y por eso el estudio se llama Desatando Pies y Manos, porque nos recuerda al Lázaro, donde los discípulos retiraron la piedra y Jesús les dijo, retiren la piedra. Luego Jesús de su boca dijo, ven fuera. O sea, fue la palabra de Cristo la que lo sacó, fue la palabra de Dios la que sacó a Lázaro. Y posteriormente, ¿qué dijo Jesús? A los discípulos, desatarle y dejarle ir. Vemos que tenemos hermanos que han nacido de nuevo, pero que aún están atados de pies y manos, traen ese sudario en la cara y no pueden caminar en el Evangelio. Luego entonces no se manifiesta la promesa de Dios en el Espíritu Santo. ¿Y de quién está la carga de hacer eso? De nosotros. Y eso, claro, evidentemente estudiamos la palabra de Dios también para llevarla a aquellos a los que han de ser salvos. Y lo que dijiste, Jorge, me encantó. Si quieres cerrar con eso el estudio, porque ahí está la papita, el resumen de todo lo que hemos expuesto, es eso. El engaño por un lado, y todos los que se resisten a poner, a estudiar la palabra, a prepararse, a ver que la palabra no se contradice, sino que testifica de sí mismo. Yo nada más quiero hacer una pregunta. Sí. Bueno, de los árabes, ahí vienen los musulmanes. ¿Por qué tomaron No, es que esa? los árabes Ajá. adoptan el Islam, que se les fue dado 600 años después de Cristo. Mm, Ahí es donde viene la bronca. Pero seguía atacando a los descendientes de Abraham. ahí Para sí. concluir el engaño, qué tan grave está, que ahora resulta que los católicos comparten la fe de Abraham y es una súper mentirota, porque los católicos vienen por la fe en Cristo. ¿De dónde diantres ahora quieren convencer a todos los católicos de que la fe es por el padre Abraham? Los únicos cuya fe está cimentada en Abraham son judíos y árabes. Con eso libaneses y con eso todos. También compartimos que los libaneses son de la tierra de Canaán. Casualmente el Líbano nacen los maronitas, que la historia dice que son los primeros cristianos árabes, libaneses, pues. Es que árabes y libaneses no es lo mismo porque los libaneses vienen de los fenicios. Entonces, es distinto. Y los árabes crecieron en el desierto. ¿Y qué dice dónde creció Ismael? Ismael creció en el desierto. Todo el pueblo de Ismael creció en el desierto. Son ellos. Por eso me gusta que indaguen, no se conformen con este estudio, no le tengan miedo a estudiar. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para tener discernimiento. Y tapándonos los ojos, no vamos a ayudar en nada. O sea, taparse los ojos es decirle a Dios, déjame en ignorancia. Y si la palabra de Dios es fiel, dice que por ignorancia mi pueblo pereció. Adelante, Jorge.
Perdón, Marce, ¿quedó clara la pregunta? Sí, 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 sí está bien. Nada más tenía esa duda, sí. No, De ahí sí, venían los musulmanes. todas Ujú. estas dudas complementan porque entonces empiezo a ser un poco más explícito para que no haya confusión, ¿no? Y si hay dudas entre nosotros, imagínense, va a haber dudas entre los que nos ven. Y También estas sí las tienen, vamos a sacar. Adelante. también tienen la disputa, ¿no? De que quién fue, dicen los árabes que Ismael fue el descendiente directo de Abraham, que fue el primogénito y que no fue Isaac. Ajá. Eso no significa nada, porque Ismael fue producto de la incredulidad de Sara, que tomó a la esclava. Entonces, el que uno haya salido primero, el otro, simplemente son dos niños chiquitos diciendo, ay, yo nací primero, yo soy tu hermano mayor. Es ridículo. Una Pero vez en el más, estudio que dice, una vez más nos confirma, esa conducta nos confirma que son personas que no quieren madurar en el conocimiento de Dios, porque se agarran una gotita para hacer tonterías y hacen de lado a Dios y lo que Dios dice en su palabra, porque Dios en su preconocimiento predestinó a unos para una cosa y a otros para otra. ¿Por qué no aceptan cada quien su función? Y lo vimos ahorita con el estudio. Al no aceptar los judíos su función para dar la palabra de Dios y reconocer a Cristo como el Mesías, ¿qué generaron? Más confusión, no, más pero confusión todavía. No, y es lo que está dicho en el Evangelio, cuando los judíos despiertan y conocen la verdad, ahí se va a quitar la confusión, pero en la negación generan confusión. no, lo que te iba a decir nada más que al final, cuando entierran a Abraham, van Están Ismael los y Isaac dos, juntos. O sea, no hay una disputa de que dijeras, hazte para allá, vete para allá, al contrario, ¿no? O sea, esa están disputa no completamente existe. juntos. Entonces, esto ya es lo que viene de adelante, ¿no? Ya después de. Eso es lo que estamos exponiendo. La disputa y todas las broncas vienen después de esos 600 años después de Cristo, y es lo que tienen que considerar.